Y hoy se va a tratar la reforma impositiva en La Plata, en la legislatura bonaerense. Y la pregunta de todos es, ¿va a ser un día largo, pero va a salir o no, Martín? Contanos. Agus, esa es la intención del gobernador Kicillof y forma parte de la negociación. Vos sabés que hace un ratito hablaba con algunos referentes de aquí, de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y del Senado también, y me decían, es muy distinto el panorama respecto de lo que pasó el 29 de diciembre cuando no hubo quórum en el Senado para poder tratar el proyecto, y a partir de ahí, vos recordás la catarata de acusaciones, de discusiones, las negociaciones también, las reuniones con los intendentes. Bueno, me decían, es muy diferente el panorama, se han acercado mucho las posiciones, pero todavía falta algo, todavía falta un detalle fundamental. Mira, si te parece podemos repasar en placas qué es lo que se ha discutido, en qué punto se han pulido esas diferencias y cómo eso ha acercado las posiciones. Lo primero tiene que ver con una reducción del universo que va a pagar la suba del impuesto inmobiliario en el tope máximo, en el 75%. Es la mitad de lo que preveía el proyecto original, es decir, del total del universo de los que iban a pagar esa suba máxima, se ha reducido a la mitad, y ese es un punto que ha acercado en mucho las discusiones. El otro punto que también es muy importante porque había generado y mucha preocupación tiene que ver con el impuesto automotor. Muchos bonaerenses esta semana empezaron a meterse en la página de ARBA cuando ponían para calcular cuál iba a ser el impuesto que pagaban para el total del año 2020. Se encontraban con que las subas superaban el 45% y en muchos casos iban hasta el 75%. Y a partir de allí, obviamente, te imaginarás la preocupación de los bonaerenses respecto de esto. Bueno, el gobernador Kicillof dijo que iban a poner un tope del 50% de aumento. Ese 50% que no es una casualidad, que es la inflación que se proyectó para el año 2019, y ha dicho que no va a subir el impuesto inmobiliario más de eso. Así que en esa negociación se han ido acercando los puntos para poder avanzar sobre eso. Sí. Martín, y además le están permitiendo a los intendentes recaudar de 2009 para atrás. Autos más viejos o 2009 van a recaudar directamente el impuesto a las patentes. La tasa de Exactamente, le han cedido eso a los municipios, que era parte de lo que se había pautado, Adrián, en la negociación que tuvo el gobernador Kicillof con los intendentes de la oposición. El otro punto clave... Eso es importante para los intendentes. Sí, eso es muy importante para los intendentes, que obviamente son un factor de presión sobre sus representantes aquí en la Cámara de Diputados. Sí. Lo otro, y te acordás que lo contábamos aquí, había generado mucha polémica, lo habían planteado los senadores de Juntos por el Cambio, que el proyecto supuestamente, lo que había dicho el gobernador Kicillof en la campaña era que iba a bajar el valor de los medicamentos para la provincia de Buenos Aires. Y lo primero que había hecho era subir el impuesto a los medicamentos, con lo que naturalmente eso se iba a traducir en el precio. Bueno, eso también se ha negociado para que bajen, y lo mismo eximir del impuesto inmobiliario a los jubilados que cobren el haber mínimo. Eso también es un detalle que no ha sido menor y que ha sido muy bien recibido. Lo mismo que lo que tiene que ver con el monotributo a los profesionales. Los profesionales de la provincia de Buenos Aires estaban que trinaban porque decían, bueno, vamos a pagar una fortuna para poder trabajar en la provincia, y eso también se ha negociado. Donde no cede es el impuesto rural. El inmobiliario rural no lo cede. No. Y la discordia está en lo que vos marcabas antes, el impuesto que se quiere cobrar en los puertos para embarcar y desembarcar mercadería. Totalmente, y vos sabés que ahí me decían hace un ratito, Adrián, allí es donde está el punto. Yo les preguntaba, bueno, ¿se va a aprobar hoy? Y me decían, mirá, si el gobernador Kicillof acerca un poquito las posiciones en lo que tiene que ver con el impuesto en los puertos, allí puede ser que esto pase tranquilamente, que de diputados vaya al Senado a la 1 del mediodía, que allí se negocie y que esta noche vuelva a diputados para su aprobación, y esta madrugada tenemos el paquete listo. Ahora, si no hay una sesión allí, ese es el punto álgido, y en este momento, de hecho, están reunidos los... A mí yo preguntaba si era una reunión de bloque de Juntos por el Cambio, y me decían, no, es una reunión de negociadores. Están reunidos los que van a ir a hablar hoy con los representantes del oficialismo para ver cómo destrabar ese punto del conflicto, que es en este momento donde están más lejos. Ya volvemos con vos, Martín. De hecho, Gonzalo Asís está por tomar contacto también, enseguida vamos a ir en vivo porque está en Casa Rosada. Están monitoreando el avance de estas negociaciones porque políticamente se juega mucho, pero nosotros vamos a concentrarnos también en tu bolsillo. ¿Cuánto pagarías
de cuánto es el aumento. Uno escucha 75%, pero ¿para quiénes? Y si vos no pagarías ese tope de 75, ¿cuánto pagarías de acuerdo al monto de tu impuesto inmobiliario? Adrián, bajemos esto primero al bolsillo. Primero el bolsillo va a ser más caro pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Todos van a pagar más impuestos. El inmobiliario rural, para los grandes contribuyentes, obviamente va a pagar mucho más. Va a ser más caro pagar el inmobiliario urbano. Kicillof dice que esto no supera en realidad... La inflación. Es una actualización por inflación, dice 55%. En algunos casos vas a pagar un poco más. Va a haber mercadería que se va a encarecer, porque sobre todo el tema puertos, que parece muy lejano... No. Todo el movimiento de subís un auto a un barco, o lo descargás, o subís cereales a un barco, los descargás, todo eso va a pagar más y se va a traslucir después en los precios. Por eso que lo que están diciendo es, bueno, ahí hay que moderar un poco esa carga. Aunque parezca un tema lejano, termina influyendo en el comercio. A ver, en lo concreto, Kicillof negoció bastante. De una posición muy rígida que tenía hacía 15 días, se dio cuenta que tenía que negociar y fue aflojando. Gonzalo Asís, estás en Casa Rosada. La foto entre el presidente y el gobernador, entre Alberto Fernández y Kicillof, ¿se juega también hoy en la negociación en La Plata? Y me parece que sí. Sí, Guille, mira, les pido por favor al sonista si me saca la vuelta, Lo así hacemos. podemos conversar tranquilos. Dale. Yo me saco un minuto al retorno, te cuento. En este momento el presidente Alberto Fernández y Guado de Pedro, que son las dos personas que le pusieron el cuerpo acá en Casa de Gobierno a este proceso de negociación con los actores políticos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, están en Chaco. Van a regresar acá a las 2 de la tarde. Ese va a ser el momento en el cual los dos actores principales van a poner el cuerpo en la silla y van a empezar a monitorear ellos personalmente esta cuestión. Por eso es que recién explicaba Martín el tema de lo que va a pasar a la mañana, lo que puede pasar a media tarde y lo que puede pasar recién a la noche. En este momento los equipos de Guado de Pedro y de Alberto Fernández, en términos de asesores económicos, están siguiendo lo que pasa en la ciudad de La Plata. Entendiendo lo siguiente, el presidente y el ministro del Interior en un momento determinado decidieron tirarle un salvavidas al gobernador. Sí. Acá pasaron Néstor Grindetti, Diego Valenzuela, por ejemplo, intendentes del PJ también, muy enojados con Kicillof por este proyecto de reforma impositiva que, como bien contaba Martín, como contaba Adrián también, y en estos últimos días lo hemos dicho, no solamente acciona sobre los impuestos de los vecinos, sino que también le mete la mano en el bolsillo a los intendentes del conurbano. Bueno, acá pasaron por acá, se tomaron el trabajo ellos de contener a los intendentes, tanto de Cambiemos como del PJ. En este sentido, hoy a las 2 de la tarde van a regresar de Chaco, y una vez que regresen de Chaco van a empezar a monitorear ellos dos, sabiendo que con teléfono en mano van a poder intentar contener a quienes puedan generar algún obstáculo a este proyecto de ley. Sí, Guille. No, eso todo bien y es muy importante. Gonzalo nos describe el ajedrez. Ahora, lo importante es el tema del bolsillo, porque tarde o temprano van a llegar a un acuerdo. Tanto para Gonzalo como para Adrián. ¿Cuánto más vamos a pagar? ¿Cuánto más va a costar un impuesto inmobiliario? A ver, Adrián, ¿hay alguna cuenta ya? Y un impuesto inmobiliario te va a costar 55% más, el promedio. Para algunos 15%, para otros 50%, para otros un poco más. Todo va a salir más caro, en línea con la inflación. Están actualizando los impuestos con respecto a la inflación ya pasada, cuando el cálculo de este año es que la inflación va a bajar aproximadamente al 40-42%. Entonces, esto va a ser, si vos le sumás lo que tenés que pagar de impuesto a las ganancias, más bienes personales vas a pagar más. Tal cual. Y haces la sumatoria de impuestos provinciales y tasas municipales que también aumentaron, entonces al bolsillo le cuesta. Ahora, Gonzalo, este es el primer trabajo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente. Es el primer acuerdo, se están conociendo, están negociando. Mira, es importante siempre resaltar algo, Guille. Vos sabés que desde la época de Néstor Kirchner se instauró una especie de manera de vincular al presidente con los intendentes del conurbano, que son los actores principales de toda esta historia. Kirchner los atendía él personalmente, una vez que murió Kirchner los atendió Julio De Vido. Después quedó una especie de vacante en ese lugar, lo hizo un poco Rogelio Frigerio y también lo hizo la gobernadora Vidal. Y ahora, la verdad es que en este primer momento del gobierno de Alberto Fernández, la primera experiencia es esta, con lo cual apenas arranca la historia, los atiende Axel Kicillof, no llegan a un acuerdo y tuvo que salir Alberto Fernández a tirar un salvavidas
tanto a Kicillof con la foto como también a los intendentes. Digo, esta semana estuvieron acá Néstor Grindetti y Diego Valenzuela, que no son intendentes del PJ, son intendentes de Cambiemos, que estaban poniendo algunos signos de interrogación sobre esta reforma de ley impositiva. Hoy me dicen que a partir de las 2 de la tarde esta herramienta de salvataje va a estar activada otra vez para que el gobernador pueda tener la ley impositiva. Insisto, están en Chaco en este momento tanto de Pedro como Alberto Fernández. 14 horas vuelven y se ponen a disposición del gobernador para poder atender a los intendentes, al menos telefónicamente, para intentar sacar esta ley al menos a la madrugada del día jueves. Gonzalo, quedamos atentos. Dale. Y atentos también a la cuestión de las cuentas, Adrián. Vamos a estar viendo con lupa esto, ¿eh? Sí, seguramente hoy vamos a tener a la medianoche una ley, porque además, más allá de que va a pasar por las dos cámaras, ¿no? Ida y vuelta y regreso a la Cámara de Diputados, la ley va a salir. No es como en el Congreso Nacional, que hablan todos los diputados, todos los senadores, sino que hablan los presidentes del bloque. Y en definitiva, si no se aprueba la ley, el artículo sobre puertos, que es creo el artículo 100, bueno, se votará en particular en contra, pero la ley, todo lo que es inmobiliario urbano, rural, todo el grueso de esa ley impositiva va a salir.